Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Heredia y en esta ocasión revisaremos un par de tesis relacionadas a los fármacos antiepilépticos. Como primera tesis tenemos efectos adversos secundarios al uso de fármacos antiepilépticos en pacientes pediátricos. La sustentante es Aguilar Vite Mandeleye, director de tesis Dr. Daniel Álvarez Amado, y la institución es la UNAM, Facultad de Medicina de Estudios de Posgrado e Investigación, con la colaboración del Hospital Infantil de México Federico Gómez. El principal objetivo de esta investigación es correlacionar la cantidad de fármacos antiepilépticos que toman estos pacientes con la severidad de los efectos adversos que se presentan. Estos son valorados con la consulta externa, en una consulta externa, mediante el cuestionario de efectos secundarios de epilepsia pediátrica. Lo que nos lleva a la pregunta de investigación: ¿cuál es la correlación entre el número de fármacos antiepilépticos y la severidad de los efectos adversos que se presentan en los pacientes bajo este tratamiento? Para llevar a cabo esta investigación se llevó una metodología de un diseño de estudio transversal correlacional, con una población de pacientes evaluados en la consulta externa de neurología del Hospital Infantil de México Federico Gómez, entre las edades de 4 a 12 años. Se aplicó un cuestionario que evalúa 5 aspectos importantes de la vida del paciente, los cuales permitieron al evaluador darse cuenta de los efectos secundarios que se pueden asociar únicamente a los fármacos antiepilépticos, y los dividió en las siguientes áreas: la cognitiva, la motora, conductual, neurológica y la de ganancia o pérdida pondera. Con esta última se hace referencia a la pérdida o ganancia de masa corporal. Tenemos una población de 34. Todos son de entre 4 y 12 años. Los participantes tardaron alrededor de 60 minutos en completar el cuestionario, que se realizó vía telefónica. Se realizó un análisis estadístico a través del programa R. También se describieron las características de población y se realizó la correlación por medio del método de Spearman y de Pearson. Se considera una significancia estadística si la probabilidad es menor a 0.05. Las variables que se tomaron en cuenta son las de el tipo de fármaco, cantidad de fármacos, tipo de epilepsia y gravedad de los efectos secundarios. Aquí nada más mostramos los resultados más significativos, mostramos las características demográficas de los participantes. Podemos ver que tuvimos 15 niñas y 19 niños. Los fármacos antiepilépticos, aquí podemos ver un número que corresponde a la cantidad de fármacos antiepilépticos que tomaban. Podemos ver que 16 de ellos tomaban un fármaco epiléptico, 12 de ellos tomaban 2 fármacos antiepilépticos, 2 de ellos tomaban 3 de ellos tomaban 4 y al final solo uno tomaba 5 fármacos antiepilépticos, lo cual es muy raro de hecho. Los fármacos prescritos, aquí están todos abajo igual enumerados. El primero es ácido valproético, diazepam, lamotrigina, oxicarbamazepina, etc. Y por último se menciona la etiología de la epilepsia, es decir, el origen de por qué surgió esta epilepsia. Tenemos autoinmune, que por lo general proviene de alguna enfermedad, como alguna hipoxia o alguna enfermedad que generó alguna temperatura muy elevada en el organismo, generando algún daño en las neuronas. Ese es autoinmune. Luego está desconocido. También se le dice, a desconocido se le conoce como idiopática. La epilepsia idiopática es básicamente una de origen desconocido. La estructural hace referencia a que cuando se hacen los estudios de imagenología se puede ver una malformación explícita en alguna de las zonas de la corteza. Y pues se puede saber que directamente de esa malformación estructural es de donde provienen los síntomas epilépticos. Y la última es genético, es decir, gente que ha heredado de sus abuelos o padres esta condición. En este cuestionario no solamente se le pregunta al paciente ciertas cosas, sino también a los familiares. En general, estos cuestionarios van de un puntaje de 20 a 80, siendo 80 la calificación con mayor, que indica que tiene más efectos secundarios y de mayor intensidad. En la siguiente gráfica podemos ver en el eje vertical
pues la cantidad de fármacos epilépticos que tomaban los pacientes, siendo el máximo 5, el mínimo 1, y en el eje horizontal tenemos el puntaje de esta entrevista, de este cuestionario. Como podemos ver, es una correlación lineal, es decir, va totalmente derecho aumentando conforme el otro aumenta, teniendo nada más ciertas diferencias en algunos de los pacientes. Pero podemos ver, por ejemplo, que el paciente que tomaba 5 fármacos antiepilépticos, que es el que está hasta arriba, pues también está muy cerca de estar dentro de los puntajes más altos de efectos secundarios causados por los fármacos antiepilépticos. También tenemos a los que consumían 4 fármacos antiepilépticos, eh, tocando la máxima escala que se puede en este cuestionario, que es la de 80. Y los podemos ver justamente ahí en el eje número 4 hasta el final, en el número 80. Y pues justamente, conforme indica la literatura anterior, los pacientes que solamente consumían un fármaco epiléptico o dos se encuentran mostrando las calificaciones más bajas en este cuestionario que valora los efectos adversos de las medicinas. Por lo que la mayoría se encuentran pues abajo a la izquierda. Como ya mencionamos, este cuestionario evalúa varias áreas afectadas por los fármacos antiepilépticos. Y pues bueno, la mayor área afectada fue la cognitiva, seguida de la conductual, luego la motora y luego la neurológica. En promedio se utilizaron 3 fármacos antiepilépticos para lograr un adecuado control de las crisis convulsivas, y de estos el más usado fue el leviracetam. Esto es importante porque recordemos que estos son niños y la mayoría de las veces cuando se da una epilepsia de la infancia, estas suelen ser más peligrosas, no solamente porque hay que ser mucho más cuidadoso con los efectos secundarios de los fármacos, que tienen mayor efecto en los niños, sino también porque las epilepsias farmacoresistentes suelen presentarse más en la infancia que en otra parte de la vida. Por lo que tomar 3 fármacos antiepilépticos como promedio en este grupo es bastante. Es un número elevado de fármacos antiepilépticos, por lo que es una buena población para hacer este tipo de estudios. El resultado obtenido coincide con lo reportado en la literatura, ya que el aspecto identificado con mayor frecuencia es el cognitivo seguido del conductual, y no existe un reporte al respecto de la afectación motora y neurológica, y que se considera crucial en el grupo de edad estudiado. Es decir, hay muy poca investigación respecto a cómo estos medicamentos podrían afectar al área motora y neurológica, sobre todo porque este tipo de afectaciones tendrían que ser más a largo plazo. Y pues no hay suficiente investigación como para dar una conclusión definitiva. Pero bueno, esta investigación nos deja claro cómo es que en efecto entre más fármacos antiepilépticos más afectada se ve la cognición, y no nada más a nivel personal, pues esta encuesta también incluye a los familiares, a los padres, ¿no? Que notan cosas y que están viendo cosas. Entonces, pues se corrobora que los fármacos antiepilépticos pueden ser buen tratamiento para la epilepsia, pero se tienen que tomar con mucha precaución, sobre todo en los niños, debido a estos efectos secundarios cognitivos y debido a la falta de investigación respecto a los efectos a nivel motor y neurológicos. La siguiente tesis que vamos a revisar está ligada al tema de los fármacos antiepilépticos también, y se titula Efectos electrofisiológicos del cannabidiol como fármaco antiepiléptico sobre el canal de sodio voltaje dependiente, también conocido como NaV 1.1. La sustentante es Gabriela Salomón Jiménez, director de tesis Eduardo Marcos Salinas, y el instituto donde se desarrolló este trabajo es en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Medicina, en los laboratorios de biofísica cardíaca. El objetivo de esta investigación es realizar una revisión sistemática de la literatura científica al respecto del cannabidiol como un antiepiléptico y con mecanismos de acción sobre los canales de sodio dependientes del voltaje, lo que nos lleva a la pregunta de investigación o planteamiento del problema. ¿Puede el CBD o cannabidiol ser de utilidad en el tratamiento de la epilepsia?
¿Y cuáles son los mecanismos responsables de este efecto terapéutico? La metodología principal fue una búsqueda de investigaciones experimentales en bases de datos como Academic Google, PubMed y recursos literarios de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Puebla y la UNAM. Los términos clave para la búsqueda y para la comprensión de este texto son epilepsia refractaria y fármacos antipilépticos, cannabidiol y canales de sodio, cannabidiol y epilepsia, efectos secundarios y fármacos antipilépticos y mecanismos de acción del CBD. Como antecedente tenemos que los canales de sodio dependientes de voltaje están presentes en muchos tipos de tejido dentro del cuerpo humano, incluidos los tejidos cardíacos y neuronales. Al igual que otros canales, estos se activan, desactivan e inactivan en respuesta a cambios del potencial de membrana y son responsables de la generación y propagación de potenciales de acción. Es decir, tenemos diferentes tipos de iones, es decir, sustancias de carga positiva dentro de nuestro cuerpo y particularmente en el exterior de la célula, pues uno de estos es el sodio, ¿no? el ion de sodio. Pues este ion de sodio, al tener una carga eléctrica positiva, al ser introducido a través de la membrana por la bomba de sodio, a través de la membrana celular neuronal, cambia la polarización de la neurona, generando así un voltaje y pues bueno, generando un potencial de acción, que al fin y al cabo es lo que pues, nos permite pensar y movernos, es la manera en la que las neuronas se comunican. También por medio de otros iones, como los de potasio o cloro, pero en este momento nos enfocamos en los de sodio. Dicha despolarización causada por los iones de sodio, y que es la que genera este impulso ascendente llamado potencial de acción, no se conocía hasta mitades del siglo pasado, pues la existencia de canales permeables a los iones responsables de la activación por voltaje, particularmente de sodio a través de la membrana, fue propuesta por primera vez en el 52 por Hodgkin y Huxley. Las diversas enfermedades asociadas a estos canales se les conocen como canalopatías NAV, es decir, enfermedades asociadas a los canales de sodio dependientes de voltaje. Han impulsado grandes esfuerzos para desarrollar nuevos compuestos farmacológicos potencialmente útiles. Aquí tenemos un ejemplo en la imagen en donde las dos líneas horizontales representan el exterior y el interior de la célula. En el interior tenemos de color rojo partículas de potasio, aniones de potasio, es decir, el interior de la membrana es más negativo que el exterior, y afuera tenemos iones positivos. Las figuritas verdes, los palitos verdes que están entre las dos membranas, entre el interior y el exterior, pues son justamente estas bombas de potasio, estas bombas de iones de sodio, y que son las que permiten el paso y salida de diferentes moléculas cargadas negativa o positivamente para regular así el potencial de acción. Abajo en la imagen, abajo a la derecha, tenemos la palabra fármaco y que ahí es donde justamente está indicando que es que el fármaco bloquea esos canales para así que no dejen entrar más iones de sodio, permitiendo que la célula pues se despolarice con más tiempo, es decir, tarde más tiempo en generar otro potencial de acción, debido a que le toma más tiempo en introducir iones de sodio. Y básicamente este es uno de los principales mecanismos de acción de muchos fármacos antiepilépticos. Pues bueno, ¿por qué es importante todo esto? Porque así como la fenitoína, por ejemplo, que es uno de los medicamentos antiepilépticos más usados y que funciona justamente a través de los canales de sodio y que se creó a partir de este tipo de investigaciones, pues ahora en la actualidad se está buscando nuevos medicamentos que tengan menos efectos secundarios y que permitan el mismo éxito al reducir los síntomas epilépticos. Así es como en el 2016 se mostró por primera vez que el CBD, el cannabidiol, se encontraba con motivos de investigación prometedora como un fármaco antipiléptico, ya que tuvo mucho éxito al tratar ciertos pacientes con síndrome de Dravet o síndrome de Landau-Gustav.
Los dos son tipos de epilepsia refractarias de la infancia, las cuales se asocian a canalopatías de los canales de sodio dependientes de voltaje. En el año 2018 se realizó un estudio electrofisiológico en células y neuronas para caracterizar los efectos del CBD en los canales de sodio ya directamente. Porque, pues bueno, si funcionó en estos pacientes que tienen estas canalopatías y que han sido resistentes a otros fármacos, pues ya fue como motivo para investigar si directamente el CBD estaba funcionando mediante los canales de sodio. Así es como en el 2018 se hizo esta investigación y los resultados mostraron que el CBD inhibe las corrientes de sodio, lo que sugiere que esta inhibición podría ocurrir a concentraciones terapéuticamente relevantes. Es decir, el CBD exhibió un bloqueo en estado de reposo de la neurona. Se volvió más potente a potenciales despolarizados y también ralentizó la recuperación de la activación, lo que respalda la idea de que la unión del CBD estabiliza preferentemente los estados inactivados del canal de sodio. Abajo tenemos algunas de las gráficas de esta investigación. Eran muy pequeñas, por eso no se alcanzan a ver bien, pero básicamente lo que vemos es las líneas de arriba muestran justamente la comparación del tiempo que tardaron los canales de sodio en volver a retomar su umbral de potencia, es decir, su umbral medio para volver a generar un potencial de acción. Abajo a la derecha tenemos una de estas imágenes agrandada. Justamente la línea roja es antes del CBD y la línea más oscura es después del CBD. Como pueden ver, la caída, ¿no?, del potencial de la neurona es mucho mayor con el CBD, por lo que le toma más regresar al estado activo. Aunque esto no es una prueba totalmente directa de que el mecanismo de acción anticonvulsivo del CBD sea exclusivamente de los canales de sodio, pues sí es un muy buen índice de que podría estar siendo mediante estos canales iónicos, por el cual está funcionando como antiepiléptico. En este mismo trabajo también se muestran otras investigaciones donde similares, donde se muestra cómo es que el umbral, el potencial de acción de las neuronas tarda más en regresar a su patrón activo bajo los estados de CBD. Y pues bueno, esto se mide directamente con electrodos minúsculos intracelulares o también con con algunos experimentos químicos directamente con sodio y en cultivos de neuronas. Y pues bueno, con todo esto se llega a la conclusión de que, número uno, hay poca investigación respecto al CBD como antiepiléptico, por lo que, a pesar de haber sido funcional en ciertos casos, no se ha establecido el mecanismo antiepiléptico preciso, y la potencia farmacológica correspondiente permanece sin definir. Es decir, falta mucha investigación todavía para definir qué tan exitoso es y de qué manera funciona el CBD como antiepiléptico. Sin embargo, investigaciones a nivel celular y el hecho de que haya probado funcionar en pacientes con epilepsia refractaria proporciona información novedosa sobre un posible mecanismo para las interacciones del CBD con los canales de sodio y neurotransmisores GABAérgicos. Además, la falta de efectos secundarios como la producción de enzimas hepáticas o efectos cognitivos vuelve al CBD en un prometedor campo de estudio farmacológico, por lo que más investigación es necesaria. Es decir, el hecho de que el CBD haya funcionado con pacientes que tienen este tipo de epilepsias que ya se sabe que se debe a canalopatías de los canales de sodio, pues da un indicio de que por ahí está el mecanismo de acción, aunque también podría ser mediante la producción de neurotransmisores GABAérgicos, que son inhibidores. Entonces, todavía no se sabe, podría ser de manera indirecta con neurotransmisores GABAérgicos o directamente afectando los canales de sodio. Sin embargo, el hecho de que haya funcionado en estos casos pues ya da un índice. La falta de efectos secundarios, como la producción de enzimas hepáticas que mencioné, pues es algo muy importante porque todos los medicamentos antiepilépticos tienen efectos secundarios. Dentro de los más comunes está justamente esto, el producir cierto tipo de enzimas para su digestión que a la vez afectan a otros aspectos del organismo,
como en la absorción de calcio, de ácido fólico y vitamina B, lo cual a largo plazo puede generar problemas. Y pues bueno, esto no ocurre con el CBD, por lo cual pues es un prometedor campo de estudio para nuevos fármacos antiepilépticos. Muchas gracias.